Eso es lo que hicimos. Ahora sí, ya me voy a lo que hicimos y a la que no tiene caso, debería de ser al revés, debíamos de haber planteado todo eso y después haberlo hecho. Pero bueno, ya lo hicimos y ahora sí ya sabemos que esto que en agua neutra el paracetamol muestra una mayor banda, pues en agua neutra, pues el agua en teoría siempre es neutra, ¿no? Pero si ustedes miden el pH del agua que utilizamos en el laboratorio, pues puede variar. Más bien, lo que necesitamos conocer es ese coeficiente de absortividad para poder elaborar la solución que elaboramos para hacer nuestro barrido y encontrar la máxima longitud de absorbancia. Entonces, estos datos nos sirven para eso. Como hay en la solubilidad, miren, por ejemplo, dice, es muy poco soluble en agua fría, soluble en agua hirviendo. Y en agua ponen ahí 14,000 miligramos, sí son 14,000 o 14 gramos por litro a 25 grados centígrados. Y yo ahí les preguntaría, ¿en agua fría, en agua hirviendo o en agua neutra? ¿Cómo ven? Porque ya pusieron ahí, muy poco soluble en agua fría, soluble en agua hirviendo y luego ponen en agua 14 gramos por litro, porque son 14 gramos, 14,000 miligramos, a 25 grados. Y yo digo, y luego abajo ponen en agua neutra, el paracetamol muestra una mayor banda. Cuando yo estoy determinando todo eso, pues lo que me interesa más es la solubilidad. Es poco soluble en agua fría, soluble en agua hirviendo, que bueno, fácilmente soluble en alcohol, en metanol, en etanol, en dimetilformamida. Y digo, está padre eso. Está padre saberlo porque eso sí me interesa. Sí es importante para mí, porque voy a solubilizar a mi sustancia de referencia y voy a preparar mis soluciones. Si yo encontrara un dato donde dijera, la solubilidad es que es muy soluble en metanol ácido, hoy sería maravilloso, ¿no? Porque ya sabría yo en qué lo voy a hacer. Y es muy soluble en metanol o es muy soluble en agua, pues eso sí es interesante. Ahí, por ejemplo, dice fácilmente soluble en alcohol, soluble en metanol. Y yo digo, ok, si a mí me dan mi sustancia de referencia y la tengo que solubilizar, pues a lo mejor decido solubilizarla en la menor cantidad posible de alcohol. Ahora, los que ya hicieron esto saben que tomaron un estándar y luego le adicionaron un reactivo y lo solubilizaron. Pero a mí me están pidiendo que la elabore en agua. Y aquí dice que en agua neutra, que es muy poco soluble en agua fría, y que en agua neutra el paracetamol muestra una mayor banda, pero no me están diciendo nada de la solubilidad, pero sí sé que es soluble en metanol. Entonces yo podría decir, con estos datos lo que yo voy a plantear para la elaboración de mi curva es que utilizando la cantidad suficiente de sustancia de referencia, la voy a solubilizar en una cantidad, en la menor cantidad de metanol en la que sea soluble esa cantidad, porque sé que es soluble en metanol o en etanol, y que voy a llevar a la marca de aforo con agua y no voy a tener ningún problema, ninguno, porque ya primero la solubilicé. Y las siguientes alícuotas, pues las voy a llevar a cabo en agua porque me están pidiendo que hasta el final sea agua. Ustedes podrían decirme, sí, pero estamos llevando una cantidad de metanol. Sí, ¿cuánto? Fíjense, en soluciones donde yo digo una curva de calibración en agua, si hay otro solvente presente debe de estar en una cantidad no mayor al 10% del volumen al que estoy haciendo mis soluciones. Entonces, cuando yo puedo manejar estos datos de solubilidad y que me sirven del pKa y todo eso, pues sí son importantes que los mencionen ahí. ¿Para qué mencionar algo que no nos sirve? Esto que dice que en agua neutra el paracetamol muestra una mayor banda entre 242 y 243 y una banda menor alrededor de 280 nanómetros, esto nada más es una información. Realmente nosotros verificamos esa información bajo las condiciones experimentales en las que trabajamos, con el equipo que utilizamos, con la sustancia de referencia que utilizamos, a la concentración que estamos utilizando y dependiendo de las condiciones en el laboratorio donde lo estamos haciendo. Estamos haciendo todo eso. Esto es interesante que nos lo enseñen, pero no necesariamente se va a cumplir, porque va a depender de todos esos factores.
¿sí? Entonces, en lugar de buscar eso de espectro ultravioleta, yo les sugeriría que busquen el coeficiente de absortividad, porque ese es el factor de respuesta y ese es el que nos interesa conocer. Y les decía, esto es para todos, muchachos, estamos analizando este porque es el primero que presentaron, pero es para todos. La información que yo estoy dando ahorita hoy de lo que debe de contener aproximadamente el protocolo es para que todos lo consideren y que todos pues volteen a ver su protocolo y digan, a ver, esto sí me sirve, esto no, esto sí me puede servir, esto para qué lo puse, y vean, tengan como una visión más amplia de lo que es un protocolo. Los protocolos deben de ser detallados, pero no tan estrictamente detallados, digamos, ¿sí? Entonces vamos a seguir. En cuanto al diseño experimental, eso es lo que esperamos, preparar una solución stock de 100 mililitros a partir del estándar de acetaminofén a una concentración, preparar. Fíjense, esto que están ustedes poniendo ya es muy específico, 10, 20, 30, 40, 50. Con la actualización de los datos propuestos en el apartado de la actualización de la preparación y se determinan las absorbancias en la región de ultravioleta a 200, de 200 a 3. Se determinan las absorbancias en la región ultravioleta. No es cierto eso. Se determinan las absorbancias. Como ya están poniendo ahí las soluciones de las concentraciones, ya están dando por hecho que conocemos la longitud de máxima absorción. Cuando yo uso el diseño experimental es que ya tengo controladas las concentraciones y como aquí dice, ya están aleatorizadas, se determinan las absorbancias, pero no vamos a estar haciendo barridos de las soluciones. Ya vamos a leer a la longitud de onda de máxima absorción donde hicimos el barrido. Entonces, en el diseño debería de venir que primero tenemos que preparar una solución de acuerdo a la información que tengamos del coeficiente de absortividad molar o específico a una concentración adecuada, así, a una concentración adecuada, porque no la conocemos, para determinar la longitud de onda de máxima absorción. Y luego, ya cuando la conocemos, entonces ahora sí, preparamos soluciones adecuadas, de concentraciones adecuadas, de acuerdo a al alcance de la curva de calibración, ¿sí? Aleatorizando las soluciones y leyéndolas en la longitud de máxima absorción. Porque no voy a estar leyendo y leyendo entre 200 y 350. No lo voy a estar haciendo. Porque si no, ¿para qué determine la longitud de máxima absorción? Ya cuando yo la conozco, digo, bajo mis condiciones, con mi sustancia de referencia, con el agua que tengo en el laboratorio, con el equipo que estoy utilizando, entonces preparo las concentraciones en donde voy a elaborar la curva de calibración, concentraciones adecuadas para determinar los parámetros que yo necesito. Porque aquí ya me están diciendo de cuáles van a preparar, de qué cantidades, que van a preparar unas 100 mililitros de solución stock. Entonces, eso debe de venir en procedimiento, ¿no? En un procedimiento ya donde yo diga, voy a preparar una solución stock, voy a preparar 100 mililitros de solución stock de un estándar de referencia de una concentración de 100 microgramos por mililitro. Ahí ya digo en el procedimiento. Y luego digo, de esta solución se prepararán 5 soluciones estándar por triplicado que tengan una concentración de 10, 20, 30, 40 y 50 microgramos por litro aproximadamente. Y luego ya digo, cada una de estas soluciones se deberá leer en la longitud de máxima absorción determinada, pero ya estoy diciendo lo que preparo, cómo lo preparo y cómo lo voy a leer y qué respuesta voy a obtener. Entonces, todo esto no debe de ser tan detallado, tan específico. Debe de ser más general, porque este es el protocolo. Cuando yo hablé del procedimiento, ustedes ya saben que en el procedimiento sí se debe de poner cuánto se tiene que pesar, qué volumen voy a preparar, de qué sustancia de referencia,
cómo voy a preparar las soluciones, inclusive hacer un diagrama como el que mandó el profesor para que ustedes elaboraran su curva de calibración. Casi el procedimiento tiene que ver mucho con ese diagrama. Si ustedes lo observan en el diagrama, ustedes ven que él dice cómo se prepara la solución stop, luego dice cómo preparar las soluciones estándar y les pone ahí el volumen que tienen que preparar, les pone las concentraciones y les dice, prepárenla. Ese es un procedimiento, ese es el diagrama de un procedimiento. Ese que les mandó para que elaboramos lo que vamos a hacer en el laboratorio, que él lo mandó, nada más es pasarlo a un procedimiento escrito. Y bueno, llevar a cabo la elaboración del procedimiento con todas las demás cosas que tiene que tener el procedimiento, ¿no? Entonces, en el diseño, pues no podemos hablar tan específico de lo que vamos a hacer. Es más, desde mi punto de vista, yo solamente hablaría que vamos a utilizar un diseño experimental, pero no diría cómo es ni cuál es el diseño. Eso yo lo diría más bien no lo mencionaría más que muy general. Y ya cuando tenga la parte del procedimiento, ahí diría que a ese procedimiento le voy a aplicar el diseño experimental que se utiliza o que se mencionó en el protocolo para la evaluación de los resultados. Y ya. Porque aquí está muy específico. ¿Sale? Entonces vamos a avanzar, porque si no, no avanzamos. La lateralización de la preparación, el análisis estadístico, eso tiene que ver con el diseño experimental. Y luego, bueno, estas tablas, por ejemplo, sí están bien aquí, estas tablas donde se menciona la solución, pero es C1, no mencionamos la concentración. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Así elaborada la tabla está bien, porque les estamos diciendo que tienen que elaborar una tabla, pero no les estamos diciendo de qué concentraciones ni nada, solamente les estamos dando el formato donde ustedes van a capturar sus resultados. Estas tablas que se mencionan aquí, en general, como lo ven, en estas que sí están bien realizadas, colocando solamente letras y números que no nos están diciendo perfectamente cuál es, son las que tienen que venir ya en un formato tenemos, donde las llenemos con los datos de quién es la solución 1, quién es la solución 2, quién es la solución 3, 4, pero ya con valores, ¿sí? Aquí nada más se dice y se menciona en general. Y esto sí está muy bien. Eso sí está bien que se tenga en el protocolo. Igual también esto que dice ahí, se debe de realizar una regresión lineal, registrar los resultados obtenidos en la tabla y ponen ustedes ahí la pendiente, el intercepto y el coeficiente de variación. Vamos a seguirle. Se efectúa un análisis inicial para definir si se continúa con el análisis a establecer el poder predictivo o se analizan los resultados para identificar la fuente de error. Este análisis consiste en obtener el factor de respuesta. Bueno, ahí dan toda una explicación de lo que vamos a hacer para llevar a cabo lo que es la evaluación del factor de respuesta y luego el poder predictivo. Y pues esto, como ustedes ven aquí en este protocolo, sí está en general y eso está bien. Eso deben de tener todos los protocolos, digamos, porque ese es el objetivo fundamental de la práctica, ¿no? La elaboración y la evaluación de la curva de calibración en cuanto a su poder predictivo. De lo que sea, de paracetamol, de cafeína o de metoprolol. Esto sí tiene que venir en todos los protocolos, en todos, porque esto nos está diciendo qué se va a hacer con los resultados. No tenemos resultados, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a organizar? ¿Qué vamos a tomar de ellos? ¿Y qué es lo que los resultados ya numéricos que nos van a dar? Entonces, esto lo deben de contener todos los protocolos, todos, al menos los protocolos que ahorita vamos a hacer, porque hay protocolos de muchos tipos, pero este protocolo debe de contener esto. Vamos a seguirle. Pasa la que sigue. Sí nos queda claro entonces en qué tenemos que centrar lo que llamamos nosotros
la elaboración y la evaluación de una curva de calibración. En este caso estamos viendo la de acetaminofén, pero en general, porque el protocolo debe de ser planteado así, en general, esos son los objetivos. La elaboración, todo lo que conlleva la elaboración y la evaluación de la curva de calibración. Esto que estamos viendo ahorita, lo del análisis del poder predictivo y todo eso, es la evaluación de nuestros resultados. De ya haber ejecutado un procedimiento que también tenemos que tener aquí la descripción general del procedimiento y ya cuando elaboremos el procedimiento, entonces sí, ya tenemos que darle mayores especificaciones y detalles al procedimiento, cómo son, qué cantidad se va a pesar, a qué volumen se van a llevar, qué se va a hacer con esas soluciones, cómo las vamos a aleatorizar, cómo las vamos a leer, etc. Pero ya con algo específico. Porque, por ejemplo, ponemos aquí que en el protocolo dice que se tienen que aleatorizar, pero en el procedimiento tiene que decir cómo se aleatorizan. Entonces, ahí sí tenemos que entrar en el detalle del cómo. Y luego aquí debe de decir que se deben de leer a la longitud de máxima absorción. Allá tenemos que decir, y leemos a la longitud fulana de tal máximo de absorción. Entonces, ahí sí ya tenemos que decir muy, muy finamente qué es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, a ver, síganle. Eso también está bien, todo lo del análisis predictivo. El alcance de la calibración. En el presente trabajo se pretende desarrollar la metodología se pretende desarrollar la metodología para la evaluación de una curva de calibración como método cuantitativo. Bueno, las curvas de calibración siempre son métodos cuantitativos, ¿eh? Siempre. Y en este trabajo, lo que vamos a evaluar es el alcance de la calibración en cuanto a su capacidad predictiva. Ujú. En cuanto a su capacidad predictiva. Duración de la investigación de calibración. 3 semanas, ¿no? 3 horas y media en el laboratorio de farmacia con el fin de cumplir. Ah, sí, porque nada más van a estar en presencial una vez, ¿verdad? Ya no van a volver a hacer nada de la calibración. Ya no vuelven a realizar los equipos a hacer otra. O sea, realmente nada más están haciendo una evaluación, o si alcanzaron a hacer 2 en las 3 horas y media, nada más. Y vamos a seguir entonces. Manejo de las soluciones. Miren, hay, por ejemplo, conservar en envases cerrados en un lugar seco y bien ventilado en caso de requerir almacenar. Contener en un envase cerrado otra vez. En envase deberá ser identificado con la información. Pues sí, está bien, pero yo creo que está como muy repetitivo. Las soluciones serán identificadas. Por ejemplo, yo podría poner todo eso en una sola instrucción, o sea, en un solo párrafo, ¿no? Porque estamos trabajando en agua y eso ya lo sé. Entonces yo podría, en caso de que las soluciones se requieran almacenar, se deberán almacenar en condiciones adecuadas de temperatura y humedad, ¿no? Las etiquetas de dichas soluciones deberán de llenarse con la información adecuada para cada una de ellas en cuanto al uso y su manejo. Y ya. Yo no pondría todo eso. O sea, también hay que condensar la información, hacerlas en párrafos donde no sea tan detallada, no sea tan específica, pero sí sea detallada. De García Zárate, ya se me acabó la pila. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ujú. Luego, variables de seguridad. Pues sí, o sea, en esto de seguridad, pues sí, el personal debe contar con los conocimientos y experiencia necesarios, pues sí, muchachos, eso no hay de otra. Deberá tener puesto en todo momento bata de laboratorio cerrada. No, ahorita en todo momento deberá tener cubrebocas, ¿no? Un cubrebocas adecuado, porque estamos en tiempos de pandemia. Y en ese caso yo agregaría que de todo momento cubrebocas adecuado, bata de laboratorio cerrada, lentes de seguridad, zapatos adecuados, porque también necesitan tener zapatos adecuados para estar en el laboratorio.
Y los equipos, su correcta operación, la responsabilidad del usuario verificar la fecha, evitar el uso del equipo dañado y la espera de mantenimiento. Fíjense que es la primera vez que yo veo un protocolo donde meten todo esto. O sea, ustedes se tomaron así como muy, muy, muy en serio todo eso y nosotros, yo hasta ahorita no había visto ningún equipo que se pusiera a hacer todo esto, de ver y de prever. Es muy bueno que lo vean ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí se deberá utilizar material volumétrico de clase A, pues más bien de la misma clase, para la medida precisa de volúmenes. ¿Por qué de la misma clase? Porque el problema no es que sea de clase A, porque los errores sí son debidos al material cuando no se seleccionan adecuadamente, pero también son debidos al analista y también son debidos a los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, un instrumento que está leyendo lecturas de espectrofotometría, ustedes han visto, o no sé si vieron los que ya estuvieron ahí, que en el ángulo superior izquierdo está variando la absorbancia, como que cambia de valores, cambia, pero cambia muy poco o relativamente poco. Pero es por la óptica del espectrofotómetro, porque la corriente que le está llegando, pues no se mantiene constante. Tendría que haber un dispositivo para mantenerla lo más constante que se pudiera y que no tuviera pequeños pulsos. Pero esos pulsos están considerados dentro del ruido del aparato propiamente por su óptica, ¿sí? Y entonces, este, pues es interesante ver que alguien se toma la molestia de estar viendo que tenemos que tener el equipo adecuado, que tenemos que utilizar el material adecuado, pero siempre tenemos que estar conscientes de que no vamos a poder obtener un análisis donde el error que se da al azar porque a lo mejor algún material que estamos utilizando o uno de los matraces fue evaluado de forma diferente, pues lo estamos utilizando y el error que permanezca pues es un error constante porque lo estamos utilizando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿sí? Luego, retiro y reemplazo de soluciones de calibración. Mira, por ejemplo, aquí tú dices, las soluciones serán retiradas y reemplazadas en los siguientes casos. Se desconoce la procedencia. Este es un error tan obvio que no lo deberíamos ni de mencionar. O sea, si yo no sé de dónde viene la solución, o sea, como para qué la leo, si ni siquiera sé si tiene acetaminofén. También si no sé la concentración, fíjate que no, porque la concentración la puedo conocer si la leo. El volumen de aforo es incorrecto. También es un error tan obvio que cuando yo veo un matraz así, pues ni lo llevo. No lo debo de llevar a leer. Así, por eso dice que esto debe de hacerse con personal que tenga los conocimientos adecuados. Y este es un conocimiento adecuado. Entonces, es ilógico. La presencia de contaminantes igual. Si estamos leyendo una curva que es en ultravioleta y sabemos que lo que estamos leyendo es absorbancia y que las soluciones, porque eso lo tenemos que saber los analistas, tienen que estar en solución todo, pues entonces es ilógico que yo, si veo contaminantes, la lleve a leer. ¿Sí? La presencia de contaminantes así, a simple vista, pues no la llevo a leer. Si hay presencia de contaminantes que yo espero encontrar en la región del ultravioleta, eso ya lo veré hasta que la lea, ¿no? Su preparación fue realizada con materiales y o sustancias diferentes de las señaladas en el protocolo. Pues eso también, muchachos. O sea, nosotros no vamos a hacer una curva de calibración con cualquier sustancia. Y ese es un conocimiento previo que debe de tener el analista, ¿no? Igual, la celda del espectrofotómetro antes de realizar la lectura, las celdas deberán tomarse por el lado opaco. Eso es capacitación del analista. Entonces, realmente ustedes no tienen por qué tocar esto de retiro y reemplazo de soluciones de calibración, porque son errores tan obvios o tan que se tienen que tomar como antecedentes para que alguien realice una curva de calibración. Claro, nosotros consideramos ahorita en este tiempo de pandemia que la información que ustedes tienen no es
la que deberían tener o las habilidades que deberían tener ya también en el laboratorio. Entonces, por eso creo que es como el que ustedes lo estén poniendo tiene que ver porque han dejado de estar en el laboratorio y de haber adquirido ese tipo de conocimiento y ese tipo de... Ay, ¿qué hice? ¿Me siguen escuchando o no? Sí, profesora. Es que yo ya no veo nada, ni siquiera veo mi sesión de Zoom, ¿cómo ven? O sea, ya los perdí, como quien dice. Sí, sí me escuchan, pero yo ni los veo ni veo su presentación. Ya me preocupó. Hagan de cuenta que yo ya cerré todo y que di por terminado y eso me estresa. Ah, ya regresé. Ah, sí. Entonces, eso de la suspensión del proceso de calibración también. Y siento que es preocupación de ustedes porque no lo han hecho. Y todavía no saben, pues, qué tipo de errores se pueden cometer y todas esas cosas. O sí lo saben, pero no lo han aplicado. La parte de la manipulación y la aplicación de los conocimientos les ha hecho falta. Entonces, por eso creo que están preocupados. Y lo veo bien que estén preocupados, pero estamos poniendo demasiadas cosas que para otro tipo de interpretación serían obvias, ¿sí? Serían obvias y entonces no tendríamos por qué ponerlas. Igual hay suspensión del proceso de calibración. Bueno, si ustedes están haciendo cinco puntos por triplicado, cualquier dato que falte en ese procedimiento o en cuando estamos haciendo la calibración es suficiente para decir que ya no se haga, ¿sí? Porque son los requisitos mínimos de la curva de calibración. Eso sí, por ejemplo, podrían ponerlo en el resumen. ¿Cuántos puntos se tienen que hacer en un proceso de calibración mínimos para elaborar una curva? Y son 5 por triplicado. Si no tengo esas 15 lecturas, pues ya no me sirve, porque es el mínimo. Ahora, si yo incluyo 18 y hago la manifestación de que voy a cumplir 18, pues entonces aquí sí sería bueno que si yo puedo suspender el proceso de calibración, pues se lo puedo suspender porque yo ya estoy rebasando el mínimo. Si no rebaso el mínimo, pues no tiene caso, ¿no? Ajá. El abandono del laboratorio, mira, por ejemplo, aquí si está temblando, pues si está temblando, muchachos, pues nos salimos. O sea, no hay de otra. Y eso no lo digo yo, lo dicen en todos lados. Ni siquiera solamente porque estoy realizando el proceso de calibración y pasa algo, lo voy a abandonar. Pues no, lo abandonaría en cualquier momento. También en otro tipo de condiciones, ¿no? Bajo indicaciones del profesor o cuando se comprometa la salud y el bienestar, claro. Ahorita más que nada por la salud y el bienestar de los participantes. En realicen de manera y de observen y realicen el proceso de calibración deberá suspenderse. Ajá, normalmente en el caso de que las soluciones propuestas en el presente documento no se realicen de manera correcta y se observen irregularidades en las concentraciones de absorbancias, pues es lógico que tengamos que suspender también esto, ¿no? Los aspectos éticos y legales, pues también. Desviaciones y enmiendas al protocolo, esas sí son importantes, desviaciones instrumentales, y deberán verificarse con la firma de quién está suspendiendo la elaboración o las desviaciones en cuanto a los instrumentos. Por ejemplo, si no tenemos un espectrofotómetro adecuado para hacerlo, pues suspendemos entonces el protocolo, porque no tenemos qué hacer. Las desviaciones químicas, cuando veamos que a lo mejor hay un producto de degradación o que apareció otro pico o dos lecturas de absorbancia totalmente diferentes, pues sí, ¿no? Mire, nosotros antes de suspender el protocolo, lo que hacemos es verificar, preparar nuevamente soluciones, volverlo, cambiar el estándar de referencia, hacer algo antes de suspender por completo el protocolo, ¿sí? Le hacemos correcciones al protocolo y entonces ya, para no suspenderlo. Porque preparar un protocolo y volver a suspenderlo y luego tomar otro es cuando se han hecho cambios que pueden impactar realmente muy fuertemente en la respuesta o que vamos a modificar por cuestiones de que ahora necesitamos tener
pues otros valores de absorbancia a concentraciones más altas, a concentraciones más bajas, y entonces ese protocolo va a ser parte como de la documentación que se hizo inicialmente y que se debe de guardar como parte histórica de la elaboración de ese protocolo y reemplazarlo por uno nuevo. Pero pues antes de hacer eso, pues cuando ya tenemos el protocolo y lo tenemos descrito, pues vemos qué es lo que pasó y tratamos de buscar la fuente de error. Pero estamos haciendo un cambio que no es realmente un cambio en la metodología, sino que estamos buscando las fuentes de error para mejorarlo. Y si ya cuando las encontramos, nosotros vemos que se elaboró adecuadamente la curva, pues ya la utilizamos, ¿sí? Pero no cambiamos el protocolo, no lo cambiamos, ni lo desechamos. Eso es cuando ya de plano, pues nos equivocamos tanto que tenemos que volver a empezar, ¿no? Por ejemplo, si confundiéramos el coeficiente de absortividad y tuviéramos un valor muy diferente al que está en la bibliografía, pues sí, porque ahí sí si ya definimos que las concentraciones y que vamos a usar un estándar de referencia y que nos equivocamos en este dato porque era otra sustancia, pues entonces sí ya hay que volverlo a hacer. ¿Sí? El monitoreo de preparación por una sola persona, eso también está bien. Aunque, por ejemplo, nosotros les decimos que lo prepare una sola persona y que lo lleve a la marca de aforo otra. Que una tome las alícuotas y que lleve a la marca de aforo los matraces otra persona, pero siempre la misma. ¿Sí? El monitoreo de la preparación no solamente tiene que ver con cuánto se pesa y cuánto se hace, sino también hasta cómo utilizan ustedes llevar a la marca de aforo. ¿Cómo lo hacen? Si lo hacen agachados, hincados ahí en el laboratorio para ver la marca de aforo del matraz, en lugar de levantar el matraz, llevarlo a la altura de su vista, verlo bien, adecuadamente, saber que si se tiene una solución incolora, el menisco del aforo queda arriba de la marca, o si se tiene una solución colorida por debajo, ¿sí? Todas esas cosas, o cómo homogenizar la solución. Nosotros no podemos preparar una solución, por ejemplo, rápido y llevar a la marca de aforo rápido porque la vamos a leer, porque ya nos urge. No. Nosotros tenemos que preparar la solución y poner una cantidad en volumen, agitarlo, homogenizarlo y dejarlo para que salga todo el aire de ahí. Después otra solución, en esa misma solución, ponerle un poco más de volumen, 3/4 del volumen, agitarlo y dejarlo. Y luego ya finalmente llevarlo a la marca de aforo. ¿Por qué? Porque así ayudamos a que todo el gas contenido en ese líquido salga. Porque muchas veces, y yo creo que ustedes tal vez si lo han hecho en el laboratorio ven, que lo llevan a la marca de aforo y de repente cuando lo voltean a ver, ¿qué creen? Ya bajó. Y dicen, ay, ¿por qué si ya lo había llevado? Pues porque no dejaron, porque no lo hicieron adecuadamente. Entonces, en cuanto al monitoreo de la preparación, fíjate que ahí tendríamos que generar como que un instructivo para hacer el monitoreo de la preparación, ¿sí? El cronograma de actividades. Y ya, ¿no? Entonces, como ven, este protocolo pues nos sirvió mucho para darnos cuenta tal vez de los que ustedes tienen, nos debe servir mucho para darnos cuenta de los errores que hemos estado cometiendo y qué cosas sí son importantes en el protocolo. Pero a mí lo que me parece más importante de todo esto realmente es tener bien claro que en este protocolo el objetivo fundamental es la elaboración y la evaluación de una curva de calibración. Ya las especificaciones de una curva de calibración en agua o una curva de calibración espectrofotométrica ya es como adicionarle un plus a la curva. Pero lo más importante es su elaboración, cómo se elabora y cómo se debe de elaborar, los requisitos para eso y cómo se evalúa la curva de calibración, la capacidad predictiva. Eso es lo fundamental en este protocolo y les tiene que quedar bien, bien claro. Para que no se empiecen a meter en que si lo van a utilizar en tabletas, si lo van a utilizar para otra cosa. No, las condiciones en las que lo elaboran y las condiciones en las que
evalúan su capacidad predictiva y ya. ¿Sale? Bueno, a ver, entonces, muchas gracias. Espero que les hayan servido las recomendaciones.